ahora una conversación importante respecto a este tema de debate. Lo conversábamos recién con el doctor Juan Ariel Zúñiga. No es que se reabra el debate, siempre ha estado, pero ahora nuevamente toma un sitial de protagonismo a raíz de esta violación a una niña de 11 años que también tiene muchos ribetes distintos, extraños, justificaciones maternales en torno a esto. ¿Quién defiende a los niños? Y el tema que queremos abordar, que es el aborto terapéutico. ¿Cuál es el límite de la vida? Lo discutimos inmediatamente después de esta nota introductoria. La semana pasada se conoció la noticia sobre una niña de 11 años, oriunda de Frutillar, quien, producto de ser violada por su padrastro, quedó embarazada y actualmente tiene 3 meses de gestación. El hombre de 32 años de edad fue puesto a disposición de la justicia y quedó en prisión preventiva por los 60 días que dura la investigación. La brutal noticia causó polémica, además por las declaraciones de Pamela, madre de la menor, quien insiste en que se está cometiendo una injusticia en contra de su pareja, puesto que las relaciones sexuales fueron con el consentimiento de la niña, por lo que no habría sido violada. También la noticia ha generado debate tanto en Chile como en el mundo sobre la legalización del aborto, el cual fue prohibido en el país hace 24 años. Tras conocerse esta historia, un nuevo caso salió a la luz. Se trata de una niña de 13 años que fue madre hace 9 meses producto de la violación que sufrió por parte de su padre desde los 7 años. El agresor está en libertad y en espera de juicio oral. Bueno, con estos elementos podemos comenzar nuestra discusión, no sin antes darle la bienvenida a Elizabeth Bunster, que está presente en nuestro Mentiras Verdaderas. Ella es asistente social Provida y fundadora de Proyecto Esperanza, siempre una opositora al aborto terapéutico. ¿Por qué? Nos va a contestar luego. Bueno, ya estábamos conversando con el doctor Juan Ariel Zúñiga, psiquiatra experto en todo lo que tiene que ver con terapias familiares. No sé si usted está a favor o en contra de lo que dijo el Colegio Médico, que se manifestó el día de hoy en torno al aborto, que estaban por el aborto terapéutico en 3 instancias. Sí. Ya se las voy a explicar. Y también está Rosario Puga, quien es vocera del movimiento Miles y que es pro a la interrupción del embarazo, que es el concepto que a ustedes les gusta más ocupar. Me gustaría partir por eso. ¿Por qué interrupción del embarazo más que aborto terapéutico? No, es una propuesta semántica para señalar específicamente de qué estamos hablando, ¿no? Y es para oponerse a la conceptualización que ha tratado en definitiva de un asesinato, de un crimen, cualquier forma de intervención voluntaria del embarazo. Y además creemos que durante 20 años se estigmatizó, se satanizó la discusión sobre el aborto, palabra a la que obviamente no le tememos, pero que había ido cerrando el debate porque se había convertido en un verdadero tabú. Entonces acuñamos esta expresión que significa exactamente lo mismo, pero que nos permitía demostrarle a la gente, ante un debate censurado y cerrado, ir abriendo y demostrar de qué estábamos hablando, ¿no? Tratando de sacarlo de una polaridad forzosa donde no lográbamos ponernos a dialogar y no teníamos la oportunidad que tenemos hoy día de tener instancias de contraste, de discusión, como corresponde a cualquier sociedad democrática. Y que son muy sanas, por lo demás, sobre todo en cómo se encuentra la sociedad el día de hoy. Creo yo. Elizabeth Bunster, en el caso, y quiero partir como detonador con este caso de la niña de 11 años, que fue violada, está embarazada con 14 semanas hasta el momento. ¿Hasta qué punto llegan las libertades individuales? Porque esta niña, por supuesto, aquí yo discrepo, y me imagino todos en este panel, con la madre que habla de un consentimiento en esta violación. Sí, sí. Una niña de 11 años no puede tener un consentimiento, por ende, ¿está preparada realmente para asumirse como madre a los 11 años, 12 años? Sin duda nos encontramos frente a una situación muy difícil. De hecho, en nuestro país, como ustedes saben, nos aceptan las relaciones sexuales menores de 14 años y se consideran siempre una presunción de un delito, como en este caso, claramente. Lo que sí hay que mirar esta situación de una perspectiva amplia. Lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos frente a una situación de una niña que ha vivido en una situación de una familia disfuncional, donde a lo mejor ya por años ha estado sometida a una situación de violencia que no puede ser mayor como la es de una violación, y más ahora con un embarazo. Por lo tanto, nosotros apelamos, y desde nuestra institución, que es la Corporación Proyecto Esperanza, que tenemos la experiencia de cuál es el efecto en la mujer que ha pasado por la experiencia de un aborto, sabemos que en definitiva se produce una serie de secuelas postraumáticas y por lo tanto nosotros llamamos y alertamos a la comunidad, a las autoridades,
cómo sumar a un trauma que es la violación, sumar otro trauma que significaría el aborto. ¿Y no resulta traumático para una niña de 11 años ser madre, Elisa? Sin duda es difícil, pero fíjate que inclusive está claro que frente a la situación de un parto, por ejemplo, para una niña de 11 años, y obviamente todo lo que es la cautela del embarazo, va a significar, por lo tanto, mantener un cuidado médico, sin duda, y psicológico. Pero no obstante eso, más arriesgado es un aborto. Por lo tanto, yo creo que aquí nosotros tenemos que apelar a no centrarnos en una solución que en definitiva puede traer más daño a la niña y ser más bien proactivo en respuestas humanitarias. Elizabeth. Y aquí no solo para la niña, sino que no podemos dejar de lado de que aquí hay un niño ya de 14 semanas en gestación que de alguna manera, ¿verdad?, está siendo una segunda víctima en una situación tan injusta como esta. Elizabeth, desconozco tu vida personal, pero quiero que lo tomes solamente como a modo de ejemplificación. ¿Ya? Si tú tuvieses una hija de 11, 12, 13 años y es violada, ¿tú estarías ahí pro aborto en ese caso? Absolutamente, por una experiencia, ¿verdad?, de llevar muchos años ayudando a mujeres embarazadas, conociendo el dolor y el drama de lo que significa vivir un aborto. Para mi hija querría, dentro de todo este daño, de esta situación más difícil, querría tratar de sacarla con el menos daño posible. Y con la claridad que tengo y el convencimiento que tengo que el aborto siempre le hace daño a una mujer, obviamente no sería el aborto mi alternativa. Yo no la podría obligar a ella que se haga cargo de una maternidad, ¿verdad?, a lo mejor indeseada, porque en definitiva hubo una violencia contra su voluntad en una relación sexual y obviamente ese hijo puede significar recordar incluso al agresor. Y aquí no puedo dejar de mencionar qué hermoso testimonio el de José Luis, lo que hemos visto recién. Y uno dice, y ahí se mencionaba, ¿cuántos matrimonios desisten de la adopción porque no hay hijos para adoptar? Por lo tanto, no sería justo frente a esta situación que este niño, frente a una situación en que no fuera asumido por esta madre o por la familia, darle una adopción. ¿No sería acaso la situación más justa o le queremos dar la pena de muerte al más inocente? Yo no se la daría ni siquiera porque no creo en la pena de muerte, no se la daría ni siquiera al violador. No obstante, yo creo que hay muchas personas que nos escuchan, nos dan muchas ganas de que tenga una pena ejemplar. Sin embargo, tenemos que mirar a quién se le está dando la pena de muerte. Y desde esa perspectiva yo creo que es fundamental también visualizar desde una perspectiva absolutamente científica, ¿ya? Y aquí, por favor, quiero que se entienda bien, simplemente afán de mostrar cómo está un niño a las 12 semanas de gestación. Estamos hablando de un niño de 14 semanas, un poco más grande que este niño. Ya desde los 21 días, cuando era del tamaño de una pepa de manzana, latía su corazón. Por lo tanto, estamos hablando frente a la realidad de un ser vivo de la especie humana. ¿Me puedes reiterar, por favor, ese feto que tienes en tu mano en este momento de 12 semanas? De 3 meses. Justamente el doctor Denante hacía alusión de que ya a los 3 meses incluso hay de alguna manera huellas emocionales en este niño, y feto, que uno lo llama a veces, ¿verdad?, con ese término biológico, significa pequeño por nacer. De alguna manera todos hemos pasado por esta etapa. Es cierto, es un niño que nadie impidió que viniera, es de una situación injusta, pero en definitiva nosotros llamamos, en una sociedad donde faltan de alguna manera soluciones humanitarias, ¿por qué vamos a tener que devolver frente a una violencia tan grande otra violencia tan fuerte? Yo creo que estamos en un mundo en que somos capaces nosotros de tratar de darnos cuenta, de dar soluciones humanitarias y de verdad que ayuden a esta pequeña niña y también al niño que ya está en gestación y por lo tanto es un miembro más de nuestra sociedad. Quiero escuchar la opinión del doctor Juan Ariel Zúñiga, pero antes no puedo dejar de pasar cuál es la visión que tienes tú respecto a aquella imagen o aquella ilustración, aquel muñequito, aquel pequeño feto que nos está mostrando de tamaño natural de 12 semanas. Bueno, yo por razones obvias no puedo mostrar la foto de Belén, ¿no? Que sería la que yo pondría a esa imagen, ¿no? Belén, la niña violada de 11 años. Porque al escenario que Elisa describe, yo quisiera agregar un elemento asociado al trauma. Porque uno no puede negar que uno de los traumas que está viviendo Belén y todas las niñas que, como Belén, desgraciadamente son sometidas a una situación de este tipo, es no poder asumir libremente el derecho a decidir si van o no a darle curso a un embarazo. Eso se suma al clima y a la experiencia, al trauma que Elisa describe. Es decir, un país que no te da ninguna opción. Un país que te niega el derecho a decidir si vas a vivir, porque en el caso de Belén, de una niña de 11 años, ¿quién decide? ¿Sus padres? Sí, sus tutores legales. No. Yo creo que en este caso es la abuela. Es la abuela. Sí, pero el tema es que Belén no tiene esa oportunidad. Y el embarazo en sí mismo
que es lo que no se quiere aceptar, constituye una experiencia traumática de actualización de la agresión y de la violencia, que en muchos eventos podrá ser sanada, pero en la mayoría de ellos constituye, en la medida que no hay derecho a decidir, una acción profundamente cruel del cuerpo social contra un sujeto que, o en este caso una niña, que ha sido objeto de una agresión muy fuerte. Yo no discutiría el derecho, y nosotros lo que defendemos definitivamente es que mujeres y niñas puedan tener el derecho a decidir. Nosotros no queremos que el Estado esté facultado para intervenir, ¿no? Lo que decimos... Sino que exista la opción. Que exista la opción, porque finalmente es una manera de habilitar un discernimiento que por lo menos pone en un contexto distinto tener que enfrentar esta violencia extrema. Pero lo que hoy día no tenemos es la posibilidad de que esa familia haga un discernimiento, de que pueda apoyarse en un marco regulatorio que efectivamente habilite un discernimiento más libre. Porque hoy día lo que tenemos es una imposición absoluta, ese embarazo tiene que seguir adelante. Ahora, respecto a lo de las 12 semanas, los proyectos de ley que nosotros hemos presentado, que incluyen la causal de violación como parte del argumento del aborto terapéutico, efectivamente tiene como límite las 12 semanas de gestación, porque ahí hay completado un desarrollo biológico que tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso y hemos dicho, finalmente, pasado cierto número de semanas, efectivamente hay una realidad biológica distinta. Me gustaría detenerme aquí, Rosario. Sí. Perdón, pero eso en el caso del aborto terapéutico. Hay una discusión distinta que tiene que ver con el aborto total y seguro, pero esa es una discusión que no vamos a abrir porque no es de lo que estamos hablando. Hoy día la sensibilidad ciudadana es a que la mujer pueda decidir. Finalmente me parece que al escenario que Elisa describe muy bien, hay que sumar el trauma que significa llevar adelante un embarazo de manera obligada y además en condiciones de profunda desigualdad, porque hay sectores de nuestra sociedad que sí lo resuelven, y lo resuelven privadamente. Y eso Elisa también lo sabe. Entonces, en definitiva, vivimos un doble estándar, que le niega a la mujer, ya sea la tutora legal de esta niña, de un menor, o en el caso del dominio pleno de su propio cuerpo y de sus propias decisiones reproductivas, le niega el derecho de manejar el trauma de una manera distinta. Le impone la obligación. Elizabeth, me gustaría molestarte de nuevo para ver si puedes mostrar esto. Doctor, me quiero detener acá. Dígame. Desde la visión de la ciencia, porque yo sé que prácticamente es la matriz de la discusión, cuándo se considera vida y cuándo no. Es que pareciera ahí que hay 12 semanas. Es que esa no es la matriz de la discusión. Lamentablemente la discusión es política y no es científica. Porque si nosotros trasladamos el tema, hasta el año 89, en Chile, el aborto terapéutico era completamente legal. Y un señor o dos señores decidieron que dejaba de ser legal. El señor Guzmán y el señor Pinochet decidieron que esto no era legal. Perdón, pero así es desde 1930 al 89, incluso en toda la dictadura, era totalmente legal que dos médicos firmaran de que había causales de aborto terapéutico y se realizaba perfectamente. Que siempre han sido las mismas tres, la inviabilidad al nacer, la violación, y se me olvida la tercera que... No, exactamente, el artículo 119 del Código Sanitario establecía la interrupción a través de la autorización de 2 facultativos en caso de que corriera peligro la vida de la madre, era la única situación que se contemplaba. No obstante, hoy día, y aquí yo creo que es bueno aclarar ciertos conceptos. Se instaló ahí el derecho a la vida y a la salud. A ver, pero disculpe que lo tenga aquí, pero desde el concepto de la vida de la madre, eso sigue siendo el día de hoy. Ya deja de ser importante. En el mismo estatuto que se firma en el 89, la madre no tiene derecho a decidir nada, la vida de la madre no es lo importante. Pero hoy, si una mamá va a dar a luz y está corriendo peligro la vida de la madre, el doctor privilegia la vida de la madre. A ver, yo creo que no todo evento. No todo evento. En el fondo, el médico éticamente corresponde que pueda ayudar a ambas vidas. Y aquí hay una cosa que hoy día claramente los médicos lo saben, y yo estoy de acuerdo con lo que plantea el ministro. Por protocolo, un médico, cuando ve que hay una situación de riesgo de la madre, sobre todo frente a situaciones, incluso no estamos hablando solo en los primeros meses, generalmente es en el tercer trimestre donde se producen mayor problemas de salud, y por lo tanto, si hay que adelantar un parto, ese parto se va a adelantar. Cuando hablamos de
de interrupción del embarazo no necesariamente estamos hablando de un aborto, también estamos hablando de adelantar este parto. Ahora, yo creo, y ahí yo lamentablemente creo que sí hay una confusión, y lamento cuando se forman estas confusiones de tipo política. Yo creo que una de las cosas que llevó a eliminar el artículo 119 del Código Sanitario fue que justamente se hizo un estudio retrospectivo de 10 años en diferentes hospitales de Chile. Sí, ese estudio donde totalmente cuestionable. Pero habría que mirar cuáles fueron las causales. Y fíjense, y ahí llama la atención, que no eran principalmente situaciones de aborto terapéutico, y aquí es lamentablemente la gran confusión. Hoy día se ha escuchado a personas, inclusive candidatos, que están hablando de que a este caso de la niña, que por una situación de violación está embarazada, se le aplique un aborto terapéutico. No confundamos la gente con los conceptos. Terapéutico significa algo que sana. En este caso estamos hablando dentro de estos 3 casos límites.